Hola y bienvenido a Narria Cuentos. Este es un pequeño rincón donde las historias viajan desde lugares lejanos del mundo hasta llegar tranquilamente a tu corazón. Y si este tipo de cuentos te hacen sentir bien, puedes apoyar este canal dejando un like y suscribiéndote. Así, esta pequeña comunidad de amantes de las historias seguirá creciendo. Ahora, respira profundo, relájate y deja que el cuento de hoy comience. Las criaturas que vigilan los tesoros olvidados de antiguos naufragios. ¿Qué harías si buscando el tesoro más grande de la antigüedad te dieras cuenta de que las leyendas que lo protegen son reales? En la más absoluta oscuridad del mar Egeo, una tripulación está a punto de descubrir que hay naufragios que nunca debieron ser encontrados y que sus guardianas originales siguen esperando. Hay historias que duermen en el fondo del océano, envueltas en el silencio de los siglos y custodiando riquezas que desafían la imaginación. Pero pocas leyendas son tan magnéticas y aterradoras como la de la flota dorada de los micénicos. Esta es la historia de una civilización de reyes guerreros y oro resplandeciente, cuyo poder se esfumó en el tiempo dejando solo un eco de gloria y misterio. Hoy no vamos a contarles solo esa leyenda, vamos a sumergirnos en ella. Descenderemos a las profundidades donde la historia se encuentra con el mito y donde el sonar de la tecnología choca con el susurro de un canto milenario. Buscaremos los restos de una flota legendaria cargada de tesoros, pero lo que podríamos encontrar es mucho más. La prueba de que las criaturas que hundieron esos barcos no son solo un cuento para asustar marineros, son una advertencia. Para entender la magnitud de un tesoro como este, primero tenemos que viajar en el tiempo a una era de héroes y palacios colosales. Estamos en la Grecia de finales de la Edad del Bronce, entre el 1700 y el 1100 a.C. Ojo, no es la Grecia de los filósofos de Atenas. Este es un mundo mucho más antiguo y brutal, dominado por una élite guerrera, la civilización micénica. Su nombre viene de su ciudadela más famosa, Micenas, el hogar del legendario rey Agamenón, comandante de los ejércitos griegos en la guerra de Troya. Los micénicos no eran un imperio unido, sino una red de reinos independientes que compartían cultura, idioma y una sed insaciable de poder y riqueza. Ciudadelas como Pilos, Tirinto y Tebas eran fortalezas imponentes, gobernadas por un rey supremo, el Wanax, que era a la vez líder político y jefe militar. Y esto ya nos da una pista clave sobre ellos. Para los micénicos, la guerra era parte de la vida. Eran comerciantes, sí, pero también piratas y conquistadores. Sus barcos no solo abrían rutas comerciales, sino que también volvían cargados de botines de guerra que llenaban los cofres de sus palacios. ¿Y qué riquezas? Los arqueólogos que han excavado sus tumbas se han topado con una opulencia que te deja sin aliento. En 1876, el arqueólogo Heinrich Schliemann descubrió en Micenas un tesoro que incluía la famosa máscara de Agamenón, una máscara funeraria de oro macizo. Aunque hoy sabemos que probablemente no perteneció al rey de la Ilíada, es un símbolo del increíble poder de esta civilización. Las tumbas de la élite micénica estaban repletas de copas de oro, joyas intrincadas y dagas con empuñaduras de marfil. El oro no era solo un adorno, era una declaración de estatus y una ofrenda a los dioses. Su influencia se extendía por todo el Mediterráneo. Se ha encontrado cerámica micénica en Egipto,
Mesopotamia y Sicilia, prueba de su enorme red comercial. Eran maestros navegantes, lo que les permitió tomar el control de Creta y convertirse en la fuerza dominante del Egeo. Y aquí es donde la historia se entrelaza con una leyenda tan rica que casi parece real. La leyenda de la flota dorada. Se dice que una coalición de reyes micénicos envió una flota especial para asegurar una nueva ruta comercial hacia el Mar Negro. Iba cargada no solo con bienes, sino con una inmensa cantidad de oro y objetos ceremoniales, como ofrenda a los dioses de esas nuevas tierras. Era una misión de conquista, tanto comercial como espiritual. Pero la flota nunca llegó. Desapareció sin dejar rastro en el laberinto de islas del Egeo, un mar famoso por sus tormentas traicioneras. Los registros históricos, si es que existieron, se perdieron cuando la civilización micénica colapsó alrededor del 1100 a.C. Lo que sobrevivió fue el mito. Y el mito no habla de una tormenta, habla de un canto irresistible y mortal que surgió de las aguas, prometiendo todo el conocimiento del mundo a cambio de la muerte. Un tesoro de esa magnitud no se hunde sin que nazca una leyenda para protegerlo. Y la leyenda que envuelve a la flota dorada es una de las más antiguas y aterradoras que conocemos. Es la leyenda de las sirenas. Olviden todo lo que creen saber sobre las sirenas. Borren esa imagen de la doncella con cola de pez, esa figura romántica que nos han vendido los cuentos y las películas. Esa no es la criatura que, según la leyenda, hundió la flota micénica. La guardiana de este tesoro es mucho más antigua, extraña e infinitamente más peligrosa. Para encontrar a la verdadera sirena, tenemos que volver a las fuentes originales, a los textos que nacieron casi en la misma época que nuestros reyes guerreros. Tenemos que volver a Homero. En la Odisea, compuesta en el siglo VIII a.C., encontramos la primera y más poderosa descripción de estas criaturas. La hechicera Circe le advierte a Odiseo que las sirenas hechizan a todos los hombres que se acercan a ellas. Pero Circe no describe a una mujer pez. Las representaciones griegas de la época, las que vemos en vasijas de cerámica, no dejan lugar a dudas. Las sirenas originales eran híbridos, con cuerpo de ave y rostro o torso de mujer. Eran criaturas aladas, más parecidas a una arpía que a una ninfa marina. Esta imagen de mujer pájaro no es casualidad y tiene un simbolismo muy profundo. Sus orígenes son confusos, pero muchas teorías las conectan con el mundo de los muertos. En algunos mitos, eran compañeras de Perséfone, la diosa de la primavera, y recibieron sus alas como castigo por no haber impedido que Hades, el dios del inframundo, la raptara. Esto las convierte en figuras que habitan en la frontera entre la vida y la muerte. No vivían bajo el mar, sino en una isla rocosa, en un prado rodeado por una imagen espeluznante. Una pila de huesos humanos en descomposición, de los marineros que habían caído bajo su hechizo. Porque las sirenas no eran un obstáculo pasivo, eran depredadoras. Y su arma no era la fuerza, sino su voz. Pero, ¿qué cantaban exactamente? La cultura popular lo ha simplificado a una simple melodía bonita. Homero describe algo mucho más complejo y aterrador. Su canto no era solo una promesa de placer, era una promesa de conocimiento. Cuando Odiseo se acerca a su isla, atado al mástil, las sirenas lo llaman por su nombre y le ofrecen revelarle todo cuanto ocurre sobre la tierra. Le ofrecen omnisciencia, el conocimiento absoluto del pasado, presente y futuro. Imaginen el poder de esa tentación para un hombre como Odiseo, cuya mayor virtud es su astucia. Las sirenas no ofrecen amor, sino algo mucho más peligroso:
la verdad sin filtros. Es el atractivo del conocimiento prohibido, la misma tentación que en otras mitologías tiene forma de fruta. Su canto te hace abandonar la lucha de la vida, tus deberes, tu familia, y rendirte a un éxtasis que termina en la muerte. El propio Odiseo, el más listo de los héroes, sobrevive usando una mezcla de fuerza y humildad. Sabe que no puede resistirse, así que ordena a sus hombres que se tapen los oídos con cera. Y él, carcomido por la curiosidad, se hace atar al mástil, ordenando que no lo suelten por mucho que suplique. Y vaya que suplica. Al escuchar su voz, lucha contra sus ataduras, pero sus hombres solo lo atan más fuerte. Cuenta la leyenda que el destino de las sirenas estaba ligado a su poder. Si un mortal escuchaba su canto y sobrevivía, ellas debían morir. Al ver que el barco de Odiseo se alejaba, se lanzaron al mar y perecieron. Pero, ¿y si no murieron todas? ¿Y si algunas simplemente se sumergieron y se transformaron? La imagen de la sirena pez que conocemos hoy se popularizó mucho después, en la Edad Media. Pero quizá el mito esconde una verdad. Quizá las guardianas aladas cambiaron de forma y se fundieron con el mar y siguieron vigilando desde las profundidades, esperando, custodiando los tesoros de aquellos que no pudieron resistirse, como la legendaria flota de los micénicos. Esta es la criatura que nuestro equipo de exploradores está a punto de despertar. Volvemos al presente. En algún lugar del mar Egeo, el Néstor, un buque de investigación de última generación, se mece sobre unas aguas de un azul casi irreal. A bordo, un equipo de élite se prepara para una inmersión que podría reescribir la historia o confirmarla como un simple mito. La líder es la doctora Aris Thorne, una arqueóloga marina con una reputación de hierro. Thorne es una científica rigurosa, pero fue una oscura tablilla de arcilla, supuestamente escrita en lineal B, la escritura micénica, la que la puso sobre esta pista. La tablilla, una pieza de origen dudoso, hablaba de una ofrenda al mar, cargada de oro brillante, para apaciguar a las voces del agua. La mayoría de académicos lo descartarían como poesía. Thorne lo vio como un mapa del tesoro. Junto a ella está el doctor Kenji Tanaka, un joven historiador fascinado por la conexión entre mito e historia. Para él, la tablilla no es un registro de cargas, sino la crónica de un ritual. Y luego está Elara Vance, la operadora del Elrof, el dron submarino. Vance es pragmática y escéptica. Su trabajo es traducir los ecos fantasmales del fondo marino en un mapa 3D. Su dron, Odiseo, es los ojos y las manos del equipo en un entorno letal para cualquier humano. Durante semanas han peinado un profundo cañón submarino, un lugar perfecto para que una flota antigua naufragara por una tormenta, o algo peor. Han encontrado docenas de ánforas y restos de naufragios romanos y bizantinos, un auténtico cementerio submarino. Pero nada de la edad del bronce. La frustración a bordo es palpable. Aris, estamos buscando una leyenda en un océano de tiempo real, dice Vance una noche. La tablilla era específica, responde Thorne. Donde las rocas cantan con el viento, sigue la acústica de ese cañón. Es su última esperanza. Al día siguiente, envían al Odiseo a más de 500 metros de profundidad. Durante horas solo ven imágenes monótonas de roca. Y de repente pasa algo. «Espera», dice Vance, inclinándose hacia la pantalla del sonar. «Tengo algo. Una anomalía. Múltiples retornos. No es roca. Demasiado ordenado». Thorne y Tanaka se agolpan detrás de ella. En la pantalla, una serie de formas alargadas y fantasmales descansan en el fondo. «Odiseo, cambio de rumbo. Acercamiento lento», ordena Thorne, con la voz tensa. Los focos del Elrof cortan la oscuridad.
Primero, solo roca. Luego, emerge una forma curva y oscura, cubierta de vida marina, pero inconfundible. La proa de un barco de madera. Un barco antiguo. Dios mío, susurra Tanaka. El Odiseo se desliza sobre un cementerio. Hay al menos una docena de barcos esparcidos por el fondo, algunos destrozados, otros casi intactos. Las imágenes son sobrecogedoras. Las costillas de los cascos, los mástiles caídos y cientos de ánforas de estilo micénico. «La encontramos», dice Thorne, y su voz se quiebra ligeramente. La flota dorada. Vance maniobra el dron hacia la bodega de uno de los barcos. El brazo robótico aparta los restos de una red podrida. Y entonces la luz se refleja en algo. Un brillo metálico que ni 3000 años de oscuridad han podido apagar. No son monedas, son copas de oro, diademas, fragmentos de una armadura ceremonial. Y en el centro, semienterrada, una máscara funeraria de oro, parecida a la que encontró Schliemann. El silencio en la sala de control es absoluto. Están viendo un tesoro que supera cualquier fantasía. Empiecen a catalogar, ordena Thorne, volviendo a su modo profesional. Pero mientras Vance teclea, una nueva lectura aparece en su consola. Un pico de frecuencia anómalo en el espectro de audio. «Qué raro», murmura Vance. ¿Oyen eso? Por los altavoces, muy bajo, se cuela un zumbido agudo, casi inaudible. «Interferencia», dice Thorne, sin darle importancia. Pero Tanaka está pálido. «Aris, la tablilla. Apaciguar a las voces del agua». El zumbido empieza a cambiar. Adquiere un patrón, una cadencia. Suena casi como una voz, o muchas voces, cantando en una armonía extraña y disonante. «Imposible», dice Vance, revisando los sistemas. «No hay nada ahí abajo. Esto es acústica fantasma». Pero el sonido se hace más claro. No es un idioma conocido. Es algo más antiguo y, a pesar de su extrañeza, es atractivo. Te atrapa, exige que lo escuches. En la pantalla, la imagen del Odiseo parpadea. «Estoy perdiendo el control», dice Vance con pánico en la voz. Los sistemas se caen. El sonido se intensifica. La melodía se te enrosca en la mente, prometiendo secretos cósmicos, respuestas a preguntas que ni siquiera sabías que tenías. La promesa de saberlo todo. «Sácalo de ahí, Elara, ahora», grita Thorne. Pero es tarde. Las luces del Odiseo se apagan. La señal de video se convierte en estática. Por los altavoces, el canto alcanza un crescendo ensordecedor. Y luego, silencio absoluto. Han encontrado el tesoro, y al hacerlo, también a sus guardianas. El descenso ha terminado. La verdadera pesadilla acaba de empezar. El silencio en la sala de control del Néstor es más pesado que el propio mar. El Odiseo, su conexión con el pasado, ha desaparecido. Pero no se fue sin más. Dejó un eco, una frecuencia imposible que ahora resuena en la mente de todos. «Estado del equipo», dice Aris Thorne, su voz forzada pero firme. El Ara Vance tiembla, pero sus dedos vuelan sobre el teclado. Sin señal, sin telemetría. Es como si nunca hubiera existido. Los registros de los últimos 5 minutos están corruptos. «No era corrupción», susurra Kenji Tanaka. «Eran ellas. Lo que cantaban no era una canción, era una oferta». «Kenji, basta», corta Thorne. «Fue una falla catastrófica del sistema. No vamos a caer en supersticiones». Pero sus palabras suenan huecas. Ella también lo escuchó. Esa melodía que le susurraba que la ciencia era un juego de niños. Le prometía el conocimiento total sin el tedio de tener que excavar. Por un instante, una parte de ella quiso aceptarlo. Quiso abandonarlo todo y solo escuchar. La idea la aterroriza. Lo que fuera, atacó directamente los sistemas del Lerrov. Interviene Vance, intentando aferrarse a la lógica.
Parecía un pulso electromagnético con firma acústica. Nunca vi nada igual. Durante horas lo intentan todo, pero el Odiseo se ha perdido. Con él, la única forma de recuperar el tesoro. La expedición es un fracaso. Thorn toma la decisión. Recojan todo. Nos vamos. Pero mientras el Néstor se prepara para zarpar, el técnico de 1900 Comunicaciones informa que la radio de largo alcance tiene interferencias masivas. El GPS se vuelve loco. Están tecnológicamente aislados. Es entonces cuando Kenji irrumpe en el puente con una copia de la Odisea en las manos. No podemos irnos, dice con una urgencia febril. No nos dejarán marchar. Kenji, basta de mitos, espeta Thorn. No es un mito, es un patrón, insiste Tanaka. Odiseo escucha el canto y enloquece. Sus hombres, con los oídos tapados, son inmunes. Pero nosotros, todos lo escuchamos. Todos estamos infectados. Justo entonces, un marinero grita desde cubierta. Doctora Thorn, tiene que ver esto. El mar alrededor del barco está extrañamente en calma, brillante. Y en la superficie se mueven formas grandes y oscuras rodeando el barco. Y luego está el sonido. El mismo zumbido que escucharon del Rof ahora parece venir de todas partes, un susurro en el borde del oído. Y con él llegan las alucinaciones. Un tripulante jura ver ciudades sumergidas. Otro murmura que su esposa fallecida le habla desde una isla invisible. El Ara, la pragmática, se desploma sollozando diciendo que puede ver los datos del universo directamente en su mente, quemándole el cerebro. Thorn siente que su propia mente se desliza. El canto le susurra que el tesoro no es suficiente. El verdadero premio está más abajo. Si tan solo da un paso hacia el agua, lo entenderá todo. El origen de la vida, el final del tiempo, es la tentación definitiva. Es el conocimiento prohibido, grita Tanaka, por encima de los lamentos. Así es como te matan. No con garras, sino desmantelando tu realidad, sobrecargando tu mente con verdades que no puedes soportar. Te ahogas en la revelación. Thorn se aferra a la barandilla con los nudillos blancos. El agua oscura la llama por su nombre. En ese momento, ve a Kenji tratando de conectar un altavoz portátil. ¿Qué demonios haces?, le grita. El contracanto, responde él. Orfeo. En el mito de los argonautas, él no se ató a un mástil. Combatió a las sirenas con su propia música. Tenemos que darle a nuestras mentes algo más a lo que aferrarse. Finalmente, la música surge del altavoz. No es una lira, es una sinfonía clásica. La música humana choca con el canto alienígena del abismo y por un instante el hechizo se rompe. Thorn parpadea y la visión de galaxias se desvanece. No escuchen, grita encontrando su voz. Concéntrense en la música, en algo real. La batalla que sigue no se libra con armas, sino en la mente de cada persona. El canto cambia de táctica, imitando voces de seres queridos, ofreciendo poder. Y contra él, la frágil melodía de una orquesta, un bastión de orden humano contra el caos. Se dan cuenta de que el canto es más débil, lejos del naufragio. Lentamente, el ingeniero jefe, con los oídos tapados con trapos, logra arrancar los motores. El Néstor empieza a moverse. Con cada metro que ganan, el canto se debilita. Cuando el sol vuelve a salir, el canto se ha desvanecido. Los sistemas de navegación vuelven a la vida. Están libres. Mirando hacia atrás, Thorn comprende la verdad. El tesoro nunca estuvo desprotegido. Las sirenas no eran un mito. Eran y siguen siendo un sistema de defensa. Uno que no ataca el cuerpo, sino el alma. El viaje de regreso del Néstor es mudo. ¿Cómo pones en palabras que tu mente casi se deshilacha bajo el peso de una promesa cósmica?
La tripulación está marcada. Llevan consigo una verdad incómoda. El universo no solo es más extraño de lo que imaginamos, es más extraño de lo que podemos imaginar. Cuando llegan a puerto, la historia oficial es simple. Una falla técnica inesperada causó la pérdida del ROV. La expedición fue un fracaso costoso. No hay mención de naufragios micénicos, de tesoros, y mucho menos de un canto que emerge de las profundidades. Iris Thorne, la científica, se ve forzada a tomar la decisión más difícil de su carrera. Revelar la verdad sería acabar con su reputación. Ocultarla se siente como una traición. Así que, en su informe final, entierra una sola frase. Se detectaron anomalías acústicas de origen desconocido y complejidad sin precedentes cerca del incidente. Se recomienda que esta zona sea declarada de acceso restringido. Es su forma de ponerle cera en los oídos al resto del mundo. Pero no volvieron con las manos vacías. Antes de apagarse, el Odiseo transmitió un último paquete de datos. Dentro, el Aravans logra reconstruir un escaneo 3D de un solo objeto, la máscara de oro. Una imagen perfecta de un artefacto que nadie ha visto en 3500 años. Esa máscara se convierte en su secreto, su prueba y su maldición. Es su único trofeo, pero no pueden compartirlo. Publicarlos sería invitar a otros, a cazadores de tesoros menos escrupulosos, a desafiar a las guardianas. Y ellos saben que no todos volverían. El verdadero tesoro que trajeron no es de oro. Es una lección que los antiguos griegos entendían y que nuestra arrogancia tecnológica nos hizo olvidar. Hay lugares que deben permanecer intactos, conocimientos por los que no estamos listos para pagar el precio. Y los monstruos más peligrosos son los que nos ofrecen exactamente lo que más deseamos. Historias como esta, que exploran las fronteras entre la historia y el mito, nos obligan a cuestionar nuestra propia realidad. Si no quieres perderte nuestro próximo viaje a los confines de lo desconocido, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Porque el océano de las historias es vasto y apenas hemos empezado a explorar sus costas. La legendaria flota dorada de los micénicos sigue donde ha estado por más de 3 milenios, en el silencio frío y oscuro del fondo del Egeo. Su oro brilla en la negrura, un tesoro olvidado por la historia, pero no por sus guardianas. Las sirenas, ya sean mujeres pájaro o ecos psíquicos en un abismo, siguen cumpliendo su función. No custodian el oro, custodian la frontera. La historia de la expedición Néstor, aunque es nuestra ficción, funciona como una poderosa alegoría moderna del mito de Odiseo. Él se ató al mástil para no ser desviado de su viaje. Nuestra tripulación moderna, en cambio, confió ciegamente en su tecnología, en su propio Odiseo, y envió a su avatar a escuchar un canto para el que no tenían defensa. ¿Qué nos enseña esto hoy? Vivimos en una era que idolatra la información. Creemos que todo puede y debe ser conocido, pero el mito de las sirenas nos advierte que hay un tipo de conocimiento que puede ser tóxico, que saberlo todo es una forma de morir, de perder el yo. Quizá el verdadero legado de los micénicos no es solo su oro, sino los mitos que nacieron de su mundo. Historias como la Odisea no son solo cuentos de aventuras, son mapas de la psique humana. El mar Egeo sigue guardando sus secretos. Recientemente, arqueólogos han descubierto decenas de naufragios reales en Minmo-Siesimbo-Sepkum, archipiélagos como el de Furni o cerca de la isla de Casos, guiados a veces por textos antiguos. Cada ánfora, cada trozo de madera nos cuenta historias verdaderas de comercio y guerra. Pero algunas historias, las más profundas,
no están escritas en arcilla, sino en el lenguaje del mito. Quizás el verdadero tesoro nunca fue el oro. Quizás el tesoro es la advertencia misma, el recordatorio de que, a veces, la mayor sabiduría no es encontrar las respuestas, sino aprender a vivir con las preguntas. Y saber que hay ciertos cantos que es mejor nunca escuchar,